le bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Iniciamos en este día ya con la guerra espiritual de nivel 4. Recordemos que las semanas pasadas hemos estado hablando sobre los diferentes niveles de guerra espiritual al cual un cristiano se enfrenta. Recordemos que el nivel espiritual número 1 de la guerra, que trata sobre la carne propiamente o la concupiscencia, y también vimos cómo se vence en ese nivel. Esto es muy importante porque sienta el fundamento para que nos vaya bien en los próximos niveles de guerra espiritual. ¿A qué se debe todo esto, hermanos? Esto se debe a que muchas personas enfrentan situaciones de dificultad en la guerra espiritual, inclusive aún después de recibir un curso de liberación, un curso de autoliberación, al descuidar los niveles bajos de la guerra, los primeros niveles. Generalmente estos cursos de guerra espiritual se dan con el fin de que la persona pueda salir avante con diferentes síntomas o presiones espirituales propiamente, pero hemos visto que la razón por la cual se da una actividad espiritual, y es lo que vamos a enfocarnos hoy, es por descuidar en gran parte los niveles anteriores. No significa que no va a haber una guerra con entes de espíritus malignos si somos perfectos en los niveles inferiores, porque la confrontación siempre se va a dar con el enemigo. Pero vamos a minorar en un altísimo porcentaje la gran cantidad de opresiones, de ataques, de enfermedades, de problemas financieros que las personas suelen tener cuando dejan las famosas puertas abiertas debido a descuidos constantes en los niveles de guerra inferiores, hablando de nivel 1 propiamente, nivel 2, que es el nivel de guerra de los pensamientos, y nivel 3, que es el nivel de guerra de las emociones que vimos precisamente la semana pasada. Todos estos mensajes que son muy importantes para usted ser efectivo, ser victorioso en la guerra espiritual, los venimos enseñando ya desde hace como un mes y medio. Así que lo invito a usted a suscribirse al canal respectivo, a este canal, y que usted vaya y navegue a unas 6 semanas atrás o un poquito más, y usted comience entonces a analizar lo que se ha venido enseñando acerca de los diferentes niveles de guerra y cómo salir vencedores al respecto. ¿Por qué estamos dando toda esta información? ¿Qué es lo que pretende Dios con esto? Lo que Dios quiere con esto es capacitarnos o sentar las bases inicialmente para traer el conocimiento a cada uno de nosotros de elevar el nivel de conciencia de una guerra en la cual nos enfrentamos en diferentes niveles, y que tenemos que subir cada nivel como cristianos, tenemos que desarrollarnos, tenemos que alcanzar una madurez, tenemos que crecer espiritualmente, y por eso se da la guerra en diferentes niveles, en diferentes peldaños. Estamos ahorita en el peldaño 4 de la guerra espiritual. Si hemos sido victoriosos en los niveles inferiores, pues posiblemente la guerra a nivel 4 no será tan fuerte en la que tengamos que enfrentar. Si no hemos salido victoriosos o hemos sido descuidados, no hemos implementado ningún tipo de rutina de entrenamiento, que es lo que vamos a hacer más adelante para todos los guerreros de Iglesia Misión Alcance Global y todos aquellos que acudan al llamado de Dios para formar un ejército de guerra para la guerra que se nos viene en los últimos tiempos, en estos próximos meses, si acaso 1 o 2 años más, la cual nos vamos a enfrentar, y Dios nos ha escogido para esto. Pues entonces usted va a ser, si usted es miembro de este ejército, usted va a ser pues premiado, por así decirlo, con todo este tipo de información. Por el momento estamos exponiendo los fundamentos, y ya las rutinas de entrenamiento lo haremos después. En el guerra espiritual de nivel 4 creo que voy a ir un poco más allá, en el sentido de poder darles algún tipo de rutina a los hermanos, pero es un nivel que tal vez es un poco más conocido. Ahora, el objetivo de estos mensajes, hermanos, no es tratar de convencer a alguna persona
ni presentar fundamentos apologéticos bíblicos, ni presentar argumentos de defensa sobre la realidad del mundo espiritual. A mí, no, yo no estoy tirando este mensaje, no estoy enfocándolo a defender o a plantear una posición teológica o una posición sobre si los demonios realmente existen, si no existen. O sea, para nosotros es una gran realidad de la existencia del mundo espiritual. Ya tenemos 4 años de estar liberando a una gran cantidad de personas en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica. Estamos hablando de unas 400 liberaciones hechas personalmente y con todo el miembro del equipo que libera de nuestra iglesia Misión Alcance Global. Estamos hablando de unas 1000, tal vez unas 1500 liberaciones realizadas, 1200 liberaciones realizadas, además de liberaciones rápidas de ministraciones y que podrían llegar hasta 5000 en estos momentos. Tenemos una clínica que es la clínica de Jehová Sana, que es una clínica de sanidad y milagros, que no necesariamente es liberación la que se imparte allí, sino que se imparten milagros y sanidades a través de oraciones específicas, pero no deja de ser de alguna otra manera pues algún enfoque de la guerra espiritual. Y tenemos un grupo especializado de citas de liberación, donde se le asigna citas a las personas que lo necesitan de cualquier parte de este planeta, siempre y cuando se hable en español, y nosotros les ayudamos y a través de videollamadas en forma remota o presencialmente, que pues cada cosa tiene su ventaja. Presencialmente tiene mucha ventaja en relación a una liberación por videollamada, pero las dos pueden ejecutarse de una forma también efectiva. Si has obedecido, has hecho la guerra espiritual, entonces los niveles 1, 2 y 3, entonces los demonios que quedan en tu vida serían realmente muy pocos. Y entrarías a una guerra directa contra las huestes del mal. Es inevitable. Las huestes del mal se encuentran generalmente sombreadas, generalmente se encuentran ocultas, dando parecer como si no existiesen, pero están ejecutando ellos en una muerte lenta, así, promoviendo las debilidades correspondientes en el nivel 1 de la guerra espiritual, nivel 2 y nivel 3. Si nosotros bloqueamos los defectos que tienen que ver con nuestras decisiones en los niveles 1, 2 y 3, ellos se quedarían sin trabajo, y al quedarse sin trabajo entonces comienzan ellos a plantear una guerra espiritual de mayor nivel, que es el nivel 4. Entre ellas entonces una guerra directa contra las huestes del mal. Ahora, esto es lo ideal, esto es importante decirlo, que esto es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tengas éxito en la guerra espiritual de nivel 1, 2 y 3, y entonces que vayas a una guerra de nivel 4. Esto es lo ideal. Porque si tienes éxito guerreando en los niveles inferiores, significa que vas a estar en una buena forma espiritual y que la guerra que tú vas a hacer en el nivel 4 se te va a hacer relativamente fácil poder vencerla, fácil poder aplicarla. Sin embargo, si tienes huecos en los niveles espirituales inferiores de guerra, la guerra de nivel 4 se te va a hacer reiterativa, que significa que vas a tener que estar haciendo la guerra a nivel 4 constantemente, así como tal vez tienes cierto éxito en este nivel de guerra, también tu enemigo también va a retomar los lugares que perdió también rápidamente. Entonces la guerra se va a volver muy intensa y prácticamente eterna, no va a acabar nunca. Nunca vas a salir vencedor, porque tú los desplazas a ellos y después ellos te desplazan a ti, tú los vuelves a desplazar, ellos te desplazan a ti, tú los vuelves a desplazar, ellos te vuelven a desplazar a ti. Y se vuelve como un juego que pierde el que se cansa primero. Si tú te cansas, quien generalmente es la mayoría de las veces, que es el cristiano, el que se cansa, pues entonces cae subyugado el cristiano bajo presiones mucho mayores que van a requerir entonces la acción de una persona externa, de un liberador, de un ministro de liberación, para que le ayude, pero aún así va a tener problemas graves porque los fundamentos
están vacíos, los fundamentos están sin ser aplicados en la vida del cristiano. ¿Qué fundamentos? El fundamento de la guerra espiritual de nivel 1, no está haciendo guerra ese cristiano en ese nivel. Del nivel 2 no está haciendo guerra, ni el nivel 3 está haciendo la guerra respectivamente. Hay que hacer la guerra en todos los niveles para tener éxito en el nivel 4. Recordemos que cada nivel es fundamento, requisito del siguiente nivel. Sin embargo, no significa que ellos no van a atacar. El enemigo va a atacar en el nivel 4 de la guerra espiritual en su momento. Siempre van a querer estar escondidos, insinuando como que todo lo que le pasa al cristiano es una situación totalmente natural. Bueno, en la parte del cuerpo con enfermedades, en la parte de la mente con situaciones difíciles, pensamientos que no puede vencer, vicios, costumbres dañinas para la salud mental y para el cuerpo también, formas de ser diferentes a lo que la Biblia indica, y la persona generalmente va a creer de que es normal, que ella es así, que ella nació así, y como nació así, pues va a tener que convivir con eso toda la vida. Y eso es lo que le gusta a los demonios, porque van a aplicar una muerte lenta, una destrucción lenta sobre ese cristiano. Si los cristianos, si los demonios se les quita la careta. ¿Cómo se les quita la careta? Guerreando los niveles 1, 2 y 3. Aunque no se guerrea directamente contra ellos, sí de una forma indirecta en esos niveles, y se quedan ellos sin comida, se quedan ellos sin combustible, se quedan ellos sin provisión. Al quedarse ellos sin provisión porque tú estás guerreando en los niveles inferiores, porque ellos se alimentan precisamente de tus errores en los niveles inferiores, de tu ignorancia y de la falta de conciencia que puedas tener en los niveles inferiores. Ellos se alimentan y se fortalecen de eso. Si tú le quitas esa fortaleza, le quitas esa provisión, entonces ellos van a comenzar a atacar en el nivel 4. Te tienes que estar listo, no debes de esperar que ataquen, más bien tú debes de atacarlos para poder estar venciendo en ese nivel. Ok, lo ideal es eso. Este es lo ideal, que tú entonces estés venciendo los niveles inferiores y que te enfrentes ahora a un nivel de guerra 4, el cual le hemos titulado la autoliberación de espíritus, o la autoliberación de opresiones demoníacas. Autoliberación de espíritus. Debido a ello, vamos a suponer que los niveles 1, 2 y 3, porque la gran mayoría de cristianos no es la realidad. La gran mayoría de cristianos no cumple con lo que se quisiera que cumplieran, que es que tuviesen éxito en los niveles 1, 2 y 3. Y llegan entonces, o se les presenta un nivel de guerra de nivel 4, los cuales van a tener que guerrear porque no están acostumbrados, ni tienen el conocimiento, ni tienen la revelación, ni tienen la sabiduría, ni tienen la inteligencia para guerrear en los niveles inferiores. Hay mucha ignorancia en esos niveles, por lo cual yo he estado predicándoles a todos los cristianos para que entiendan lo que tienen que hacer en los niveles inferiores y así puedan salir victoriosos en la guerra espiritual. Pero dado la ignorancia que hay y dada la fragilidad que hay por la falta de conocimiento, falta de doctrina al respecto, falta de guianza pastoral de un pastor que sepa de liberación y que sepa de la palabra de Dios, falta de herramientas para aplicar y enseñar y que la gente permanezca firme, que una de las herramientas que les he dicho que vamos a hacer a futuro, muy pronto, después de ver todos los niveles de guerra espiritual, es la rutina de entrenamiento en cada uno de los niveles. Yo pretendo en este nivel ir un poquito más allá, es decir, no solamente presentar el fundamento, sino hablarles un poquito sobre la rutina de entrenamiento, si nos da el tiempo el día de hoy o si no para la próxima ocasión. Debido a ello, debido a que los cristianos están fallando en los niveles inferiores, la gran mayoría, vamos a suponer que en esos niveles el cristiano abrió puertas, las puertas del pecado, porque en esos niveles, todo esto son niveles de pecado, hermanos. Nivel 1, estamos hablando que el cristiano participa de pecados carnales, de pecados de la concupiscencia. Nivel 2, el cristiano participa de cristianos en
aceptando pensamientos erróneos. Nivel 3, el cristiano participa de los pecados y es el autor de los pecados prácticamente por emociones incorrectas, por permitirlas. Así que se abren puertas, el cristiano abre puertas, algunas de ellas sabiendo que cometieron un error, pero no pidieron perdón, les faltó aplicar el resto de soluciones, que no pudo sobrellevar la circunstancia, la problemática, y entonces sucede lo que hemos visto a través ya tal vez usted ha escuchado de la guerra espiritual, que es que se abrieron las puertas. Es decir, el pecado abre las puertas. ¿Las puertas para qué? Para que los espíritus malignos ingresen en la persona. Al entrar los espíritus malignos, entonces el espíritu, ahora sí, va a comenzar a ejecutar en la persona diferentes tipos de maldades, de degeneración, de destrucción. Ellos vienen a robar, ellos vienen a matar, ellos vienen a destruir. Pudiera afectar no solamente a la persona a nivel mental, a nivel del cuerpo, con algún tipo de enfermedad, sino que también pudiera afectar las relaciones entre esposos o esposas, las relaciones entre los padres y los hijos, podrían afectar la economía, las finanzas. Si tienes negocios, si tienes trabajo, pueden hacer muchas cosas, pueden destruir lo que tienes. Si tienes negocios, puede destruir el negocio, y allí se vuelve pues una guerra difícil si el cristiano no tiene los fundamentos que hemos hablado cubiertos como se debe. Se da entonces en este nivel, se comienza entonces a sufrir de problemas serios, los cuales vamos a ir enfocando en esta oportunidad. La realidad de los entes espirituales, que me llamó la atención un texto en una tabla de arcilla que se encontró datado de 2000 años antes de Cristo, hermanos, increíble, en Nínive. Se encontró en Nínive, oiga usted, un texto en una tabla de arcilla datado de 2000 años antes de Cristo. Y el texto dice lo siguiente: ¿cómo me podré librar de este espíritu tiránico que parece poseer mi cuerpo y mi alma? Durante muchos días este espectro horrible me ha perseguido con saña, se me ha pegado a la espalda y no me suelta. En la quietud de la noche me llena de terror. El cabello de mis cabezas se eriza, mis ojos se salen de sus órbitas. Roba la fuerza de mi cuerpo. ¿Por qué me ha elegido a mí este espíritu? ¿Es acaso alguien de mi familia? ¿Es alguien que ha sido asesinado? ¿Qué puedo hacer para aplacarle? ¿Qué le puedo ofrecer a cambio de mi libertad? Este es un texto 2000 años antes de Cristo, encontrado en Nínive. Vea usted entonces la realidad de los seres espirituales ya desde antes de Jesucristo sobre los seres humanos. Ok, los demonios generalmente van a entrar en el ser humano, sobre todo en el cristiano, por las puertas abiertas, es decir, por los pecados que este cristiano tiene, que no están saldados, que el cristiano no se ha arrepentido, ya sea por su ignorancia y por los problemas que hemos visto que se dan en los niveles 1, 2 y 3 de la guerra espiritual. Por eso revise los mensajes otra vez, no solamente una vez, sino 10 veces, 20 veces, hasta que esos niveles de guerra se hagan muy claros en su mente y en su corazón. Decimos que cuando entran por una puerta abierta, entonces obtienen el derecho legal, o la puerta abierta más bien les da el derecho legal a ellos de entrar. Entonces, Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Todos conocemos ese versículo. A la verdad no es Satanás directamente, sino sus emisarios. Es decir, los demonios o algún ángel caído anda alrededor de la persona esperando que la persona abra la puerta. Es decir, esperando que la persona peque y no se arrepienta. Porque si el Hijo de Dios se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia todo pecado de forma inmediata.
la cobertura de ese cristiano se mantiene, pero puede tener en su armadura una abertura, un hueco en su armadura, si el cristiano es ignorante acerca de la guerra espiritual de los niveles inferiores. Al abrirse los huecos, por ser ignorante y por no aplicar la inteligencia y la sabiduría de la cual hemos estado hablando anteriormente en los mensajes, entonces ellos entran al cristiano, ¿no? Y a través de las puertas abiertas y con derecho legal. ¿Puede un demonio o un ente espiritual maligno entrar sin derecho legal en un cristiano? Sí pueden entrar sin derecho legal. Sí pueden entrar sin derecho legal, pero se les hace mucho más difícil de entrar, porque van a tener que forzar la entrada. Más adelante les voy a explicar qué es lo que se requiere para que, aunque traten de entrar, no puedan hacerlo. Y eso le pasa a algunos cristianos. Algunos cristianos se consagran, viven con cuentas saldadas, no han cometido ningún pecado, pero los demonios entran porque han sido enviados generalmente a través de la brujería y dependiendo del tipo de brujería, del nivel de esa brujería, va a ser el nivel de fuerza del demonio que vaya a ser asignado para entrar. Cuando ese demonio llega donde la persona, donde va a entrar, ronda a la persona esperando que tal vez, si es posible, se abra una puerta. Si no, comienza él a entrar atravesando el escudo que tú tengas espiritual. Comienza a entrar. Si tu escudo es débil, si tu escudo es de poco grosor, él entra rápidamente. Si tu escudo es grueso, él no va a poder entrar tan fácilmente. Él va a esperar que tu escudo se haga delgado. Él va a esperar que tu escudo mengüe. Es decir, tu escudo no siempre es del mismo grosor siempre. Tu escudo va a depender en grosura dependiendo de tu consagración. Bueno, pero ese es otro tema. Quiero invitarlos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 16, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 16. 16. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo 16. Ya lo tiene ahí. Y dice así en Reina Valera 1960. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él, es decir, a Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Así que veamos aquí el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Que no solamente era predicación de la palabra de Dios, no solamente eran sanidades, sino también era expulsar al enemigo, expulsar a los demonios. Repito otra vez, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora, cuando dice con la palabra, ¿qué tendemos a creer nosotros? Que es, no crea que son versículos bíblicos del Antiguo Testamento, que con versículos bíblicos del Antiguo Testamento los echó. Cuando aquí dice palabra, no crea usted que es un salmo, versículos de un salmo o usó proverbios. No, realmente no fue así. Y lo vamos a analizar a través de otras versiones también. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Si usted las tiene por allí, puede verlo. Si no, se lo leo yo acá. La Biblia de las Américas dice así, ese mismo versículo. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Entonces, esa palabra implica voz audible. Él, lo que quiere decir aquí, lo que quiere entender es que al echar fuera demonios, él habló. Él habló echar fuera demonios. Veamos otra versión más. Dios habla hoy. Dice así, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Entonces, vean ustedes que aquí dice con una orden,
Disculpen, hermanos. Ok, con una orden expulsó a los espíritus malos. En Reina Valera dijo que con la palabra los echó. Biblia de las Américas dijo que con su palabra expulsó a los espíritus. Y Dios habla hoy, dice, y con una orden expulsó a los espíritus malos. Y Reina Valera contemporánea dice, al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es decir, usó la palabra hablada, usó la palabra, con la palabra. Porque uno puede imaginarse, bueno, ¿cómo va a echar demonios? ¿Cómo alguien va a echar fuera demonios? ¿A ustedes han visto estas series o estas películas donde echan fuera demonios con armas, con escopetas, con algún tipo de balas, no sé si de plata o de oro o cómo, y comienzan supuestamente a matar demonios y a echar fuera los demonios? Y tal vez otros utilizan algún tipo de ritual para echar fuera los demonios. No, pero él con su palabra echó fuera a los demonios. Con su palabra, con su orden, con su palabra echó fuera a los demonios. Entonces, lo más seguro es que Jesús, no hay más detalle, pero lo más seguro es que Jesús le dijo, fuera, te vas, fuera demonio, fuera te vas. Si él tenía revelación tal vez de algún nombre, posiblemente les pudo haber dicho el nombre, o no necesariamente tenía por qué decirle el nombre para que saliesen. El poder de Jesucristo, pues y su santidad era tal que los demonios, al verlo de largo, salían corriendo, o al verlo de largo no solamente se iban algunos, sino que algunos iban donde él y se arrodillaban delante del Señor. Habían diferentes tipos de reacciones de demonios. Algunos gritaban, hacían que la persona gritase y comenzaran a decir que ¿por qué has venido? ¿Por qué nos estás atormentando? ¿Qué estás haciendo aquí? Hijo de Dios. Y Jesús los callaba porque le revelaban realmente quién era él. Entonces, vean ustedes aquí cómo los demonios tenían razón. Algunas personas no quieren hacerle caso, sobre todo en liberaciones, lo que los demonios dicen. Pero no todo lo que los demonios dicen es mentira. Si el ministro sabe, ya con la experiencia, mientras más experiencia tenga, más va a ser diestro en saber si los demonios están mintiendo o no están mintiendo. Y hay mucha información que los demonios dan que son real. Jesús los tuvo que callar a ellos en múltiples ocasiones porque estos demonios estaban diciendo la verdad, estaban diciendo que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y Jesús, para que se cumpliese la Escritura, tenía que callarlos a esos demonios para que no estuviesen diciendo esas cosas. No porque no fueran ciertas, sino porque no tenían ellos por qué andarlo divulgando. Entonces, se les prohíbe entonces a los demonios decir cosas que Dios no quiere que digan. Y así pasa también en ciertas liberaciones. Entonces, veamos aquí entonces que según este versículo, usted puede leer el versículo 17, que no lo tengo acá, mi hermano. Lastimosamente pensé que lo había impreso, pero no lo tengo en este momento. El versículo 17 lo puede leer en su casa para que acompañe un poco más al versículo 16 que acabamos de leer de Mateo capítulo 8. Ahora, esto es para simplemente que tengamos una noción de que el mundo espiritual es una realidad. Lo que les sucedía en tiempos de Jesús es una realidad también hoy. Lo que pasa es que los demonios, al ver a Jesús, se manifestaban de una forma mucho más fácil. Pues era la presencia propiamente del Padre, y ellos se manifestaban de una forma rápida. Pero hoy en los tiempos actuales los demonios se ocultan, tienden a no manifestarse, sino a ocultarse para engañar a la gente y hacerles creer que tanta cosa que tiene el ser humano se debe a asuntos naturales, y entonces que el cristiano o el ser humano pues busque ayuda médica cuando lo requiera, busca ayuda psiquiátrica, busca ayuda psicológica, y poco a poco se va degradando la persona. Generalmente algunos logran recuperarse porque estos son ciencias que
que ayudan a regenerar o restaurar alguna área del cuerpo. Otras ayudan a restaurar alguna área mental, algún vacío que los demonios han estado promoviendo también. Es importante indicar que no toda enfermedad es por demonios, pero donde haya enfermedades va a estar un demonio asignado de fijo, porque el demonio viene a robar, matar y destruir. Cuando el demonio entra por las puertas abiertas en una persona, el demonio va a explotar, va a usar las áreas débiles de la persona. Entonces, si la persona tiene una enfermedad que, digamos que por comer a destiempo se ganó una gastritis, téngalo por seguro que allí, aunque sea cristiano la persona, muy posiblemente allá hay un demonio, hay un espíritu, un ser maligno, espíritu de gastritis, provocando, acelerando mayor enfermedad, para convertirla en una úlcera, obviamente. Y va a haber un espíritu, si se convierte en una úlcera, posiblemente esté también otro espíritu de úlcera para convertir también esa úlcera en un cáncer gástrico. Y así, y matar a la persona, ¿verdad? Cuando ya la persona está en un nivel avanzado de cáncer, o antes de que esté en un nivel avanzado de cáncer, entró el espíritu de muerte para aplicar ya el cáncer terminal. Y cuando está en el cáncer terminal, el espíritu de muerte está haciendo fiesta prácticamente y ejecuta la muerte de cristianos. Muchos cristianos están muriendo hoy debido a la ignorancia. Muchos cristianos están en hospitales hoy debido a su ignorancia espiritual, debido a desconocimiento en la guerra espiritual. Muchos hijos, padres, hermanos, tíos, muchas familias están sufriendo hoy inclusive el mismo virus de esta pandemia, y hay familias que más de la mitad han muerto ya con este tipo de virus. ¿Hay protección de Dios? Claro que hay protección de Dios, pero también hemos visto que pastores han muerto. En muchos países he oído de 80 pastores que murieron. Es decir, ya habrían 80 congregaciones sin pastor. Congregaciones pequeñas, congregaciones grandes. Hay mucho acá que tiene que ver con las puertas abiertas, mucho acá, y con el desconocimiento también de los pastores, donde por no hacer la guerra espiritual, entonces se ven afectados y a tal punto pues que tienen que partir con el Señor. Siempre parten con el Señor, siempre el cristiano va a partir con el Señor, pero si no hace guerras va a partir antes de tiempo. La voluntad del Señor no es que se vaya. El Señor se lo llevó, no, el Señor no se lo llevó. Satanás se lo llevó, no para el infierno, sino pues, se lo llevó a la muerte. Pero su alma pues, está con el Señor hoy, porque creyó en Él. Aunque en su teología estuvo un poco desubicado, sobre todo en la parte de la estrategia del enemigo. La palabra de Dios nos dice que no nos descuidemos, que estemos al tanto de las estrategias que el enemigo hace. Que basado entonces en la suposición, ¿cuál suposición? De que el cristiano se descuida en los niveles inferiores, sea que sepa. Inclusive usted sabe, muchos de ustedes ya han estado escuchando los niveles de guerra inferiores 1, 2 y 3, y estoy totalmente seguro que todos están con un alto porcentaje de descuido. Y los que no se han descuidado también van a tener algún porcentaje de actividad de espíritus malignos en la persona, más si tiene algún tipo de enfermedad. Tener una enfermedad es como la miel para ellos, ¿no? Es como la miel. Una enfermedad mental, una enfermedad del cuerpo es como la miel para ellos. Por eso si la persona tiene un problema de presión alta, entonces téngalo por seguro que allí va a haber un espíritu que esté ejecutando esa presión alta y la está desarrollando. Entonces por eso nosotros los que liberamos verificamos qué enfermedades tiene la persona y de una vez confrontamos los espíritus que están, no necesariamente que ocasionaron la enfermedad, no necesariamente, pero los espíritus que están promoviéndola, que están desarrollando la enfermedad para que avance más rápido de lo normal incluso.
Basado entonces en esto de que sabemos que hay muchos cristianos que ya abrieron puertas y que son derechos legales para los demonios, aunque algunos entran sin derecho legal, pero esa parte de que entran sin derecho legal, algunos es otro nivel de guerra, no es este. Ellos no les interesa, porque no les interesa estar entrando. ¿Para qué van a entrar sin derecho legal si ya el mismo cristiano tiene las puertas abiertas? O sea, no tiene sentido. Ellos entran sin derecho legal cuando el cristiano se está cuidando. Cuando el cristiano se está cuidando, se está consagrando como se debe, entonces ellas entran sin derecho legal. Y eso sería otro nivel de guerra del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué corresponde en este nivel de guerra? Echarlo fuera. Dado que hay puertas abiertas, en este nivel de guerra corresponde entonces echar fuera a los demonios o a los entes espirituales de maldad. Gloria a Dios. Ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, y aquí iría enfocado esto a una rutina de entrenamiento, es decir, ¿qué acción vamos a ejecutar? Yo lo que pues pongo aquí en este punto es todos los días, al final del día, al menos, al final del día, vamos a sacar un tiempo de meditación y reflexión del día, todos los días. Vas a sacar, cómprate un libro de notas pequeño, un cuadernito de notas, y todos los días vas a anotar, vas a recordarte. Creo que David lo hacía. David meditaba durante todo el día qué cosas había hecho. Cuando apartes tu tiempo, haz un análisis para ver qué puertas abiertas has cometido durante el día en los niveles 1 de guerra espiritual, 2 y 3. ¿Qué puertas abiertas has cometido en los niveles 1, 2 y 3? No estamos guerreando en esos niveles, estamos guerreando en el nivel 4. Pero como generalmente nadie es perfecto, es muy posible que las puertas abiertas vengan de los niveles bajos, de fijo. Porque ahí es donde se abren las puertas. Las puertas se van a abrir en el cuerpo, por pecados carnales, y se van a abrir en la mente por los pensamientos, y se van a abrir en las emociones. Básicamente esas son las puertas abiertas. Entonces tú tienes que al final del día analizar, sacar un tiempo, sacar tal vez unos 15, 20 minutos con un cuaderno de notas. Eso es muy importante, lapicero, y comienza a recordar todo lo que pasó en el día. ¿Qué problemas carnales tuviste? ¿Qué problemas carnales a nivel de pecados carnales que tengan que ver con los genes, con la herencia? Pecados que tengan que ver con tu familia. Recuerda que hay pecados familiares, hay maldiciones generacionales. Tienes que tener un poquito de conocimiento al respecto de lo que estoy hablando. Comenzar a ponerlos ahí. En el área de los pensamientos tienes que hacer un análisis de qué pensamientos se te vinieron a la mente. Obviamente, si fuiste a cocinar frijoles y a cocinar arroz con pollo, espero que nadie le esté dando hambre en este momento, pero si fuiste a hacer algún tipo de actividad, pues eso es obvio que eso no es pecado. Pero si ya estuviste hablando y te exaltaste con alguien y te enojaste, entonces ya eso sí es pecado. Entonces tienes que revisarte en los pensamientos, los pecados de ese día o las puertas abiertas. Tienes que verificarte a nivel de los sentimientos también, qué pasó en esa parte, ¿no? En la parte de los sentimientos. Muy bien. Aquí tengo les voy a poner acá en pantalla una lista de diferentes pecados o opresiones demoníacas. Nosotros le llamamos opresiones demoníacas. En el área, por ejemplo, de las emociones, usted puede ver ahí varios, usted los ve. En el área de la mente, usted ve otros ahí.
en el área de los temores, usted puede ver otros, en el área sexual, en el área de los vicios, en el área de la enfermedad física. Y la enfermedad física es la que tiene que ver directamente con problemas propiamente del cuerpo. Entonces, como usted puede ver ahí, esta es una hoja que nosotros usamos mucho cuando vamos a liberar a una persona, y en vez de aplicarle el formulario, en vez de aplicarle el formulario de liberación, el cual recibimos de Cristo Libera, porque todos fuimos capacitados en su momento a través de este ministerio, Cristo Libera, pues nosotros aprendimos por dirección del Espíritu Santo, pues yo diseñé esta hoja, que es los síntomas de opresiones, ¿no? Entonces, aquí, a través de los síntomas, sin necesidad de usar el formulario, porque tal vez por alguna razón no se pudo usar. Entonces aquí la persona comienza a notar los diferentes problemas que está teniendo, las diferentes situaciones que está sufriendo en las diferentes áreas. Y basado en eso, entonces comenzamos nosotros a ministrar. Entonces, nosotros se lo damos entonces 10 minutos antes de ser ministrado, y ya tenemos la hojita y ya podemos hacer una administración de una forma más guiada, con mayor inteligencia, mayor conocimiento. Es importante anotar que esto es lo que usted deberá tener. Esta hoja es la hoja que usted debe tener y hacer este análisis todos los días en este nivel de guerra. Ahora, si estamos hablando de todos los días, estamos hablando de 30 hojas. El mes tiene 30 días. Pues sí, como que no queda de otra, o sea, porque usted tiene que hacer la guerra en este nivel. Usted tiene que hacer una autoliberación de espíritus. ¿Cómo va a ser la autoliberación de espíritus? No hablando a todos los espíritus en forma general. Usted tiene que llenar entonces la hojita. Tiene que llenar la hojita, llenar la hoja, y no sé si se logra ver ahí. Y una vez que la tiene llena, analizando lo que hizo durante el día, qué es lo que sintió en su mente, qué es lo que pensó, qué emociones tiene, qué tipo de dolencias, qué dolor le dio, si le dio dolor de espalda, si le dio dolor de pies, si le dio dolor de cabeza. Una vez que tiene eso listo, entonces comienza usted a hacer una autoliberación. ¿Qué significa una autoliberación? Comienza a echar fuera a esos espíritus que aquí son puertas abiertas, ¿verdad? Porque cada puerta abierta le corresponde a un espíritu de igual manera, del mismo género. Si a la persona se le está olvidando las cosas y hoy se le olvidó 3 veces o tuvo bloqueo mental, quiso leer versículos bíblicos y no pudo leer los versículos bíblicos, quiso orar y se le dificultó la oración, sabe que hay un bloqueo a la oración, sabe que hay un bloqueo a la lectura de la palabra de Dios. Entonces ya al final del día, como pensó y anotó en la hojita de síntomas de opresiones, entonces al anotarlo va a comenzar entonces inmediatamente a hacer una autoliberación que le puede durar unos 15 minutos más. Yo diría que 15 minutos haciendo un análisis y anotando los síntomas que está teniendo, y otros 15 minutos echando fuera los espíritus malignos correspondientes a estas puertas abiertas, esos pecados que están allí. Por ejemplo, hay un problema aquí, digamos que de sordera o de dolor de cabeza o migraña. Entonces, es una puerta abierta. No es exactamente una puerta abierta, sí, pero sí es una dolencia que los demonios se pegan a esa dolencia. Y entonces si hay un dolor de cabeza, le llamamos espíritu de dolor de cabeza. Entonces tú vas a decir, espíritu de dolor de cabeza, fuera. Todo este tipo de cosas son enfermedades. Entonces tú vas a siempre recordar espíritu de enfermedad fuera. Si tienes un problema de arritmia del corazón, entonces tú vas a decir espíritu de arritmia fuera en el nombre de Jesús, y los comienza a echar. Tienes que ser muy reincidente con esto. Ahora, una rutina de entrenamiento lo que haría es decirte paso a paso cómo es que se hace esta oración. Pero creo que muchos de ustedes ya saben
más o menos cómo se haría una oración al respecto. Esta hojita no la estoy regalando, esta hojita no la estoy por el momento, no la estoy dando, hermanos. Déjenme pensar, porque no quiero estar dando información que después vayamos a cambiar, porque hay cosas que tenemos que cambiar acá, dado que es una guerra en el nivel 4, por ejemplo, el título vamos a tener que cambiarlo. La fuente de estas hojitas hay que volver a hacerla otra vez, porque solo tengo el PDF y no recuerdo qué hice con la fuente. Entonces, volver a digitar todo esto va a requerir un buen tiempo. Y entonces a su momento voy a ayudarles. Esta vez voy a ayudarles a darles una hojita como esta. Que esos son secretos, son claves ministeriales. Pero es para bendecir a todos los que están suscritos a este canal y a todos los que nos están escuchando. Invitarlos a que se suscriban para que sigan siendo bendecidos con todo lo que el Señor nos va diciendo. Muy bien, hermanos, este es el nivel de guerra espiritual 4, la autoliberación. Y es expulsar los demonios. Entonces aquí en este momento ya somos conscientes del mundo espiritual por medio de las puertas abiertas en los niveles 1, 2 y 3 durante el día en particular. Esta es una oración que hay que hacerla todos los días. Estamos en guerra. La guerra no es una vez a la semana. La guerra no se hace una vez al mes. Fatal, la guerra se hace todos los días, mis hermanos. Todos los días hay que mantenerse en guerra y eso le va a dar a usted salud, le va a dar a usted prosperidad, le va a dar gozo, le va a dar felicidad. Va a andar usted con un cuerpo sano, va a andar usted con una mente sana, va a andar usted con un espíritu sano y va a andar usted caminando en la verdad de Jesucristo. Va a andar usted con buenas finanzas, va a andar usted bendiciendo a otros, siendo bendición realmente a otros. Va a andar usted viviendo una realidad de la presencia de Dios en su vida, impartiendo de Dios a las personas que tal vez son su familia o son amigos suyos o personas que tal vez ni usted conoce. Y eso nos da, pues, nos abre las puertas abiertas para muchas cosas que como cristianos nos vemos impedidos a hacer, sobre todo en esta época difícil en la cual estamos viviendo, que son épocas de prueba de los últimos tiempos. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga, me los guarde. Espero que aproveche bien este mensaje. Si hay alguna pregunta, trate de localizarme y yo en la medida de lo posible pues trataré de responderles o enrutar su petición adecuadamente a nuestros diferentes equipos ministeriales que tenemos. Bendiciones del Señor para ustedes y próxima semana avanzamos con el siguiente nivel de guerra. No podemos concentrarnos en un solo nivel, no podemos profundizar en un solo nivel. Claro, de esto podemos hacer un libro de cada uno de los niveles de guerra, porque tenemos que hacer lo más práctico, lo más sencillo y práctico posible. A su momento vamos a hacer las rutinas de entrenamiento, que es la que nos va a dar nos va a abrir nos va a dar la capacidad de poder aplicarlo y bloquear totalmente al enemigo hasta llegar a los niveles más altos de guerra y destruir completamente a Satanás y a sus demonios. Satanás tiene un tiempo para su destrucción, pero podemos avanzar mucho, hermanos. Podemos avanzar mucho. Podemos abrir espacio, podemos hacer que la oscuridad se desplace, pierda terreno, lo podemos hacer. Y por eso viene la guerra. La guerra viene porque es necesario que para que venga avivamiento, para que venga cosecha, haya gente que sepa hacer la guerra y salga vencedora. Algunos podrán hacer la guerra, pero en la guerra hay bajas. Y si no lo haces con inteligencia, no lo haces con obediencia y no lo haces con sabiduría y con guianza de Dios, muchos resultan y pueden resultar dañados en la guerra y no queremos eso. Queremos que todos seamos realmente vencedores y lo que Dios está haciendo con nosotros es ayudándonos para orientarnos y que pues podamos lograr
la meta, el propósito de Dios. Dios está con nosotros. Esta guerra que viene es una guerra de Dios. Porque una vez que la guerra se dé y desplacemos completamente al enemigo, entonces se libera el avivamiento, el gran avivamiento que viene para recoger a todas las almas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el último intento de Dios a nivel de avivamientos y a nivel de guerra antes de que Él venga para tratar de llevarse a la mayor cantidad de gente posible en su misericordia y en su gracia, que la gente sea salva. Veremos en estos próximos años una gran cantidad de milagros, cual nunca antes lo habíamos visto, ni en tiempos de la iglesia primitiva. Es la última avanzada de Dios, pero para que esa avanzada de Dios de milagros, sanidades, prodigios y de gran cosecha se requiere hacer la guerra primeramente. Y la guerra Dios no la va a hacer sin la iglesia. La guerra la va a hacer con la iglesia. Porque está escrito que Dios no puede guerrear solo. No es que no pueda, es que no es su propósito. Y Dios no va a guerrear solamente con ángeles. Dios no va a hacer la guerra por ti. Tú tienes que estar con Él en el equipo de Dios haciendo la guerra. Y ese es el llamado que Dios está haciendo en este momento, conglomerando a la mayor cantidad de gente posible. Si tú eres de México, si eres de Argentina, si eres de cualquier país de Latinoamérica o de cualquier otro lugar y eres latino, estás en Europa, estás en Asia, donde quiera que te encuentres, si tú formas parte del ejército de guerrero de Iglesia MAC, tú vas a abrir campo ahí y se va a abrir gran cosecha luego que se gane la guerra. Estamos en guerra, pero no es la guerra de la cual estoy hablando ahorita. Estamos en preparación, en entrenamiento. Estamos en guerra, pero en modo de entrenamiento. No, cuando seamos entrenados, viene la guerra definitiva. Viene la guerra de las guerras, la madre de todas las guerras es la que viene. Y para eso estamos siendo preparados. Es un llamado que recibimos de parte de Dios para Iglesia Misión Alcance Global. Y para eso yo como pastor estoy preparando a todos, a toda la iglesia, y estoy conglomerando a la máxima cantidad de gente posible de cualquier otro país, para que entonces ustedes, una vez hecha la guerra, la madre de las guerras, con la inteligencia, la seguridad de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, entonces ustedes pueden ser partícipes de la gran cosecha que va a venir, la cual nos va a asombrar a todos, hermanos. Lo que nos espera son momentos gloriosos. Dios está muy contento por eso, porque el tiempo se ha acercado, pero también Satanás está asustado, corriendo de una u otra manera. Usted lo ven en el ambiente, usted lo ven en la sociedad, usted lo ven en la violencia que está existiendo hoy, usted lo ven en las elecciones, no solamente de Estados Unidos, sino también de otros países que vienen en los próximos años. Ustedes ven cómo está la situación de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas. Ustedes ven la situación de los ministerios de salud, cada país. Ustedes ven los gobiernos, qué es lo que están haciendo, y la agenda globalista, cómo está operando. O sea, todo esto viene, hermanos, porque Satanás está apurando su maquinaria, de todo su plan, de toda esa estrategia, para también él hacer que no nos ganemos a la mayor cantidad de gente posible, porque él quiere ganar también, por parte de él quiere ganar también a la mayor cantidad de gente posible para desviarnos del camino. Entonces, para poder bloquearlos a ellos, porque ellos son fuertes, para poder bloquearlos a ellos requerimos entonces guerrear en contra de ellos, y eso es una guerra de altísimo nivel. No es de nivel 4, ni nivel 5, ni nivel 6. Es una guerra de mayor nivel, es el nivel de guerra más alto. Pero para tener éxito en ese nivel de guerra más alto no puedes estar abriendo huecos en nivel 1, ni en nivel 2, ni nivel 3 de guerra espiritual. Y para tener éxito en ese nivel no puedes estar sin hacer guerra en el nivel 4. Espero que darme a entender, mi amado, si no poco a poco, pues las cosas se van a ir revelando, se van a ir manifestando, ir siendo más claras. Esta guerra requiere mucho espacio, requiere mucho tiempo, pero es el llamado de Dios para nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Y le pertenecemos a nuestro Padre, somos del reino de Él, y por amor al Padre peleamos con Él, para Él, y por amor a aquellos que también como nosotros hemos estado antes en un mundo de oscuridad y hemos pasado ahora al mundo y al dominio de la luz de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, el Eterno,
y agradecemos al Señor pues su bondad en Jesucristo, que nos ha redimido, que nos ha rescatado, y eso queremos también por amor a Dios y por amor a los demás, porque nosotros ahora estamos en este reino, pues hacer esta batalla, cumplir este llamado y recoger la gran cosecha de los últimos tiempos, la última gran cosecha antes de su venida. Bueno, mis hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, bendiciones del Señor, y vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que han estado escuchando este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que toques sus corazones y que pongas en ellos conciencia de tu llamado, del llamado del Padre para todo hombre, toda mujer, que se enliste como soldado del ejército que va a avanzar. No estamos hablando de liberaciones, no estamos hablando de echar fuera simplemente demonios, estamos hablando de la gran guerra final en pro de las almas que se van a convertir. Por eso tú te acompañas de iglesias guerreras, tú te acompañas de iglesias que tienen el conocimiento, que tienen la sabiduría para saber cómo pelear y cómo hacer la guerra, porque es tu iglesia la que recoge la cosecha de estos últimos tiempos. Queremos, Señor, ser partícipes de este plan que tú tienes en estos últimos años ya que nos quedan para ser esos guerreros. Como dijo David, Señor, empieza nuestras manos, prepara mis manos para tomar el arco, Señor, y ser efectivo, Señor, en contra del enemigo y recoger las almas, la cosecha final para honra y gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.